Buenas noches, amados hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Han venido con un corazón humillado, contrito, con querer tener gracia con el Señor? No importa que nosotros durante la semana que hayamos tenido, no importa las cosas que nos hayan pasado, pero hoy hemos venido a darle culto y adoración a nuestro amado Señor. Amén. Y que tengamos encuentro genuino con nuestro Dios, con ese corazón contrito, para que Dios nos llene de su Santo Espíritu, para que podamos tener conocimiento o conocer de Él profundamente a nuestro Señor. Es de espíritu a espíritu. Amén. Pero en ese contexto, pues hoy es un día maravilloso, un día en que debemos dar culto a nuestro Señor, con el tema ¿por qué Jesús tuvo que morir? ¿Cuántas veces a veces nos hemos preguntado, o a veces nos hemos menospreciado, no hemos tomado tanta importancia la muerte de Jesucristo? La muerte de Jesucristo es tan inmenso que se puede medir esa muerte, el grito de silencio que tuvo Jesús, que llegó hasta el trono de Dios. No tiene tamaño, no hay dimensión esa cruz que Él murió por amor a nosotros, aún porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando habíamos pecado todos, Él nos encontró cuando estábamos sufriendo con tantas cosas que Él, Dios mismo, a veces nos pone con la finalidad que nosotros abrimos nuestros ojos y vemos que Dios existe. Ese Dios siempre ha estado con nosotros. Ese Dios siempre nos ha cuidado en todo tiempo. Pero el hombre, es por su incredulidad, siempre ha creído que Dios está lejos de él. Y lo mejor es cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, somos templo de Dios. Ese Dios ya no está fuera de nosotros, ese Dios ya vive dentro de nosotros, porque somos templo de Dios. Entonces nosotros no podemos sentir lejos a Dios, sino que dentro de nosotros, ese Dios poderoso, ese Dios omnisciente, omnipresente. Y nos dice la palabra de Dios en Filipenses 3, 5 al 14. Cuando ya tenemos, hermano, hemos encontrado ese pasaje de Biblia muy fuerte, amén. Lo vamos a leer de una forma antifonal. Filipenses 3, de 5 al 4. Amén. Amén. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de los hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Filipenses 3, de 5 al 14. Ya, bueno, empezamos, hermanos, ¿sí? ¿Sí? Ya, bueno. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de los hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. y ciertamente me aún todas las cosas por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por la memoria del cual lo he perdido todo y todo lo tengo como basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios
por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, No que la haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual tú también has sido por Cristo Jesús. hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, todos juntos, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Qué hermoso hablar, qué hermoso es que Dios nos habla a través de su escritura, que a veces nosotros de seres humanos apreciamos tanto, a veces nos peleamos tanto por cosas materiales, hasta con nuestra propia familia, con nuestros vecinos y por la sociedad misma. Pero, ¿qué dice Pablo? Que él, ni el conocimiento que adquirió, porque él era un hombre muy preparado, era fariseo de los fariseos, y era preparado por tal Gamaliel, que era el más experto, el más sabio de aquel tiempo, pero él lo puso a un lado, lo consideró como basura. Es que nosotros también debemos imitar a ellos, debemos también poner primero las cosas de Dios. El deseo que debemos estar todos los días de nuestra vida, primeramente en comunión, que eso es a través de la oración, conocer de Él a través de su escritura, pero también hacer el deseo de Dios. ¿Y cuál es ese deseo de Dios? Es el evangelio, el evangelismo en el campo, en el lugar que Dios nos puso, quizá en nuestro trabajo, quizá en nuestro centro de estudio, no lo sé, pero ahí donde Dios nos puso, ahí está nuestro campo. Amén. Empezando de nuestra propia familia, nosotros tenemos que ser reflejo, tenemos que llevar ese luz de Cristo en nuestra propia vida. En otras palabras, debemos llevar el evangelismo a través de nuestra vida. ¿En qué quiere decir en otras palabras esto? Que ese Cristo que murió por nosotros, que sufrió por causa de nosotros y tenía perdonó todos los pecados. En ese contexto también nosotros debemos aprender a perdonar a nuestros semejantes, a nuestra familia, y siempre, todos los días de nuestra vida, debemos tener ese reflejo, la luz de Cristo en nuestra propia vida. O sea, si algún momento, algún día antes que no conocíamos el Evangelio, nosotros también de repente limpiamos o barrimos solamente nuestra puerta, pero hoy que ya somos cristianos, debemos reflejar diferente. No importa quién es nuestra vecina, no importa qué dice o qué habla, no nos interesa, pero debemos nosotros hay que barrer si posible la puerta de la vecina. ¿Para qué? Y otra cosa, por más problemas que tengamos nosotros, ya no somos nosotros. Debemos que encargar a Dios toda nuestra carga, no debemos cargar nosotros, sino que Dios, y eso vamos a entregar ¿en qué? A través de la oración, a través de esa comunión con Dios. Ya no somos nosotros solos, sino que Dios lleva la carga, porque está consumado todo, y eso lo hizo en cruz de Calvario. Amén. No, Dios preparó el Evangelio desde antes de la creación del universo, desde los tiempos eternos. En Efesios 1:4 nos dice: según nos escogió antes de la fundación del mundo para que seamos sin mancha. O sea que, en otras palabras, ¿qué nos dice acá? Nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, solo que nos ha traído en estos tiempos, en el lugar que nos puso, en la familia que nos puso, y el Evangelio que nos dio en el tiempo verdadero de Dios. Pero ¿por qué nos dio el Evangelio y para qué? ¿Será para que nosotros solamente digamos que somos cristianos? No, hermanos. Jesús mismo vino con un propósito, una misión, que era la salvación. Y a nosotros nos ha dado el Evangelio ¿para qué? Uno, lógicamente, para poder sanar, para poder ser hijo de Dios,
pero también la misión que nos dio es para predicar el Evangelio, hacer discípulos. Eso tiene que estar todos los días de nuestra vida, tiene que ser nuestra estándar de vida. A mí no importa que seamos una iglesia de repente de 10 o 20 congregantes, pero ese 20 que sean discípulos. Porque Dios mismo, Él mismo nos enseñó cómo hacer la iglesia. Nos habla muy claro en Mateo 28, 16, 20, ¿no? Hacer discípulos. Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos que estar enfocados que cuando se levanta ese 10 discípulos, va a haber una explosión de evangelio y evangelismo en el campo. Y nosotros somos, según la palabra, somos representantes, nosotros representamos a Cristo en estos tiempos. Entonces, si es eso, mira qué vida tenemos que tener nosotros. Amén. Entonces tenemos que cambiar, no tenemos que ser nosotros, no tenemos que caer a la religiosidad, porque hay muchos de nuestros hermanos también cayeron a la religiosidad, llevan una vida de sufrimiento, de dolor, a pesar que son cristianos. Nosotros tenemos que disfrutar como ser hijo de Dios día a día. Y también nos habla en Romanos 16:25, el Evangelio el Evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación de tiempos eternos que estaban ocultos. O sea, de tiempos eternos, de muchísimo tiempo este Evangelio estaba oculto, pero hoy nos ha dado Jesús, Dios mismo, a través de su palabra. Entonces nos tenemos que levantar nosotros como discípulos absolutos de Cristo. Amén. Y tener un corazón contrito. Este Evangelio, la palabra de Dios, nos va a cambiar. Nosotros no somos llamados incluso de juzgar ni cómo se viste, ni cómo es su vida de la persona. Solo hay que presentarle Evangelio. Solo hay que presentarle Cristo y su palabra. Y eso es lo que va a transformar a la persona. Eso es lo que va a cambiar a la persona. De corazón, del espíritu a carne, va a reflejar la sanidad que tiene esa persona espiritualmente. Porque Jesús, para siendo Dios, Él no se enfocó por la sanidad física, porque Él siempre se enfocó en la sanidad espiritual. Y por lo tanto, Él se reflejaba en la carne. En otras palabras, que puede haber sanidad de muchas enfermedades, sí. ¿Por qué? Para que dé el cumplimiento de la palabra. Y Dios, pues con Jesús, Él se llevó en la cruz de Calvario toda la maldición, porque al principio cuando nos creó Dios, al hombre no nos creó con enfermedad, no nos creó con dificultad, con necesidad, con nada. Dios nos creó seres eternos, seres santos, seres sanos completamente, mente y cuerpo, pero cambió esa circunstancia. ¿Por qué? Por causa del pecado. Ahí cambió todo. De ser hijo del diablo a ser, de ser hijo de Dios a ser hijo del diablo, separado de Dios. Ahí vino el problema para el hombre. E incluso Dios, en aquel tiempo, Adán y Eva tenían un conocimiento al principio del 100%, tenían un coeficiente intelectual muy grande, el 100%, pero hoy los seres humanos solamente tenemos 2 a 3%, a lo mucho. Y fíjate que si nosotros hubiéramos tenido esa capacidad al 100%, después que hayamos caído al pecado, después que nuestra mente, nuestro ser, nuestro espíritu se haya depravado, ¿qué tanto mal hubiera hecho el hombre? Aún con esa capacidad, mira lo que hace en el mundo, tanta maldad, asesinato y tantas cosas. Incluso el hombre ha creado tantas religiones para dominar al hombre, no a su semejante. Pero el Evangelio es libertad. El Evangelio es estar en comunión con Dios. Cuando llega el Evangelio, ha restaurado al principio de la creación del hombre. Lógicamente no nos dará tanta vida físicamente, pero en lo espiritual nos da una vida eterna.
tenemos una vida en abundancia. ¿Por qué? Por causa de Jesucristo. Satanás hizo que Adán y Eva fracasaran y levantó el movimiento de Nefilim y la torre de Babel. En Génesis 3, de 4 al 5, ahí el hombre cayó al egocentrismo, a queriendo ser como Dios, porque Satanás muy astutamente llegó, ¿no?, cuestionando la palabra de Dios, diciendo, como que Dios te dijo que no comieras el árbol del medio, que es de bien y de mal. Y Eva dijo, no, sí, y comemos todo el fruto del huerto del Edén, pero menos el fruto del medio, del bien y del mal. Y Satanás dijo muy astutamente, no, Eva, el día que tú comes ese fruto del medio, va a ser como Dios, sabiendo bien y mal. Y en ese momento es que Eva vio que ese fruto era agradable en sus ojos para poder comer. Comió ella, pero también dio de comer a su esposo. Ahí cambió el destino del hombre, del espíritu vivo que tenía, murió su espíritu. Y el hombre empezó a buscar de Dios humanamente. Y a partir de ahí viene el sufrimiento y todas las maldades que vemos en el faz de la tierra por los hombres, en todas las generaciones, desde el principio de la creación del hombre hasta el día de hoy, mientras existe el hombre, va a siempre prevalecer la maldad, porque Satanás muy astutamente va a engañar al hombre con sus deseos, con lo que le falta, con lo que más le gusta. Entonces ahí que nosotros tenemos que estar con ojos espirituales. Pero ¿cómo en lo que vamos a tener esos ojos espirituales? Que tener comunión con Dios. Es decir, que cuando oramos, Dios incluso nos da sabiduría a Dios. Cuando tienes temor a Dios, Dios te incrementa de gran manera la sabiduría de Él, ¿no? ¿Por qué? Porque a sus hijos Dios le cuida de gran manera. Pero también en Génesis 6, de 4 al 5, el hombre cayó al materialismo y por esa causa había tanta maldad en aquel tiempo, hasta que Dios se arrepintió y un diluvio prácticamente desapareció toda su creación, pero menos el que todos los que ingresaron al arca vivieron vida. Y nosotros eso podemos llamar como sombra de Cristo. Todos los que estamos dentro de Cristo, que aceptamos Cristo en nuestro corazón, también nos da vida en abundancia, somos salvos, así como aquel tiempo. Pero también el hombre también cayó por causa del engaño, por pecado. Aquí cayó al falso éxito, eso es Torre de Babel. Génesis 11 nos habla claro. Y hoy día también hay muchas personas por éxito material que puede tener, o por éxito de conocimiento que puede tener, ya no creen que ya no es necesario tener Dios. Empiezan a construirse más imaginariamente. Pero Dios, sin Dios, el hombre nada es. Porque larga la corta va a tener que fracasar esa persona, de uno u otro modo. Porque también Satanás, también con su poder limitado, también le bendice de gran manera a esa persona. Entonces tenemos que tener un corazón bastante contrito delante de Dios, tener esa comunión día a día. Por causa del acontecimiento del huerto de Edén, todos los seres humanos fueron hijos de Satanás. Muy fuerte, muy fuerte. ¿Sí? Usted, amigo hermano, de repente está escuchando a través de este medio, es una gran verdad lo que dice la palabra. Y a través de la palabra de la Biblia es lo que nos hace ver en qué lado estábamos antes, cuando Dios nos creó al hombre con su propia mano, y hoy después que cayó el hombre al pecado, ¿en qué estado está? Es bastante, muy fuerte. Sin embargo, Dios dio la salvación inmediatamente. O sea, Dios, después que cayó el hombre al pecado, Dios se preocupó de gran manera y que dio una promesa, un pacto con el hombre caído. Y eso es la venida de Jesucristo. Y nos habla en Génesis 3:15, la simienta de la mujer, que iba a venir, iba a quebrantar, iba a herir en la cabeza a Satanás. Y por lo tanto, a través de simiente de la mujer tenían la salvación. Y ese profetizó incluso cientos
de años antes que viniera Jesucristo. También es necesario tener continuamente el pacto de sangre, y eso nos habla en Génesis 3:18. ¿Y por qué nos habla de eso? Porque cada tiempo también hicieron un sacrificio de sangre, y también por causa de esa sangre que derramó Cristo en cruz de Calvario, también nosotros somos redimidos, somos salvos. Entonces, ese pacto es todos los días de nuestra vida, va a tener que siempre estar presente, ¿no? Y Isaías 7:14 nos habla de, por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo llamado su nombre Emmanuel. O sea, esto profetizó, profetizó el profeta Isaías 750 años antes que viniera Jesucristo. Es Dios, no hay otra, porque el ser humano no pudo haber pensado tanto, ¿no? Era guiado ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Dios lo utilizó a grandes hombres santos de muchas generaciones y todos los tiempos, hasta que fue terminado la Escritura. Después ya no era necesario, porque todo lo que iba a profetizar, todo lo que iba a hablar, ya habló a través de su santa palabra. Es a través de esto Dios nos da conocimiento, se revela a través de su palabra y nos predica también a través de su palabra. Y nos habla también acá, ¿no? El cumplimiento de la profecía es Jesucristo, que vino como la luz, como Emmanuel, en la encarnación, y ese da cumplimiento en Mateo 1, 21 al 23. Dice la palabra de Dios, Mateo 1, 21 al 23, dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Qué bonita palabra, ¿no? Que dice que Dios con nosotros. O sea, ese Dios está todos los días de nuestra vida con nosotros. Él no está lejos, sino que nosotros a veces creemos que está lejos. Es por eso que muchas veces caemos a la incredulidad, a la debilidad mental, espiritual. Pero el hombre tiene que siempre estar pobre en espíritu. ¿Qué quiere decir pobre en espíritu? Que nosotros debemos depender de Dios. Si nosotros dependemos de Dios en todo tiempo, en cada cosa que hagamos, pues Dios nos va a guiar de gran manera y nos va a levantar como discípulos absolutos. De acá a unos años esta iglesia esté de gran manera lleno de discípulos, y por lo tanto de acá de esta iglesia levantemos universidad, instituto, un seminario teológico, y a partir de acá preparemos discípulos, preparemos pastores, que preparemos pastores y evangelistas y misioneros. ¿Para qué? Para de acá del Perú mismo enviar a los 237 naciones, a los 5.000 tribus. Ese mismo Dios en grandes iglesias que existen en otros continentes, en Estados Unidos, en Corea del Sur, ese mismo Dios tenemos nosotros. Esa misma bendición tenemos nosotros, pero nosotros tenemos que creer y hacer las cosas en esa dirección. Tener fe que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. A pesar que los judíos recibieron este evangelio, ellos cambiaron la ley. Al final tuvieron desastres durante 2000 años. Por eso, cuando conocemos el secreto del evangelio, somos liberados del pasado, del presente y del futuro. Nuestro destino ha cambiado y hemos restaurado la bendición de Edén, el trono de esta manera. Dios nos ha dado la llave, que es el nombre de Jesús, y la oración
para poder disfrutar de esa llave. O sea que nosotros en la oración no debemos hacer esfuerzo. A veces nosotros humanamente pedimos tal cual aquello. Siempre debemos que disfrutar en lo espiritual y también siempre pedir conocimiento, sabiduría, lleno del Espíritu Santo, porque dice su palabra, buscando el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás viene por añadidura. O sea, incluso lo material, la riqueza, el buen cristiano, un buen siervo de Dios, buen discípulo, no debe ir atrás de lo material, atrás de la riqueza. Con eso no quiere decir que nosotros no hagamos nada. Más bien la riqueza nos tiene que seguir a nosotros. Es un otro concepto. Entonces no debemos nosotros, no debemos esforzarnos. Pero también con eso no quiere decir que no hagamos nada. Hay que hacer nuestra parte, la parte humana. ¿Sí? Y Dios va a orar en el medio. Que no hagamos esfuerzos, no nos preocupemos. Por alguna razón, si algún momento nos ha traído abajo, al piso, de repente nos ha dejado en nada, pero Dios a partir de ahí va a empezar a levantarte. Quizá te quitó tu familia, quizá te tuvo una enfermedad, quizá tuviste fracaso en lo económico, tu empresa se vino abajo, no lo sé, por alguna razón. De ahí, de lo que tú, o sea, te has puesto en el piso y de ahí Dios te va a hacer que empiezas de nuevo. Te va a levantar. Por alguna razón Dios nos trae cualquier dificultad. Y cuando entendemos eso, hasta esa dificultad debe ser bendición para nosotros. ¿Bien? Y también nos habla la palabra de Dios acá en Hechos, el libro de los Hechos 3:6 nos dice, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué dice en otras palabras? ¿Qué tuvo Pedro? Tuvo Cristo, ¿cierto? Tuvo llenó del Espíritu Santo. Él ahí a esa dirección nosotros tenemos que andar. Amén. A esa dirección. Disfrutemos el Evangelio, disfrutemos que somos hijos de Dios, disfrutemos que somos salvos, disfrutemos que tenemos vida eterna, disfrutemos este Evangelio que Dios nos ha dado. Amén. Y todo viene en nuestra vida. También nos habla en Hechos 4:12, dice, en ningún otro hay salvación. Bajo este del cielo solamente el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre. Usted, y de repente, si recién está escuchando este mensaje, dice la palabra de Dios en ningún otro, en otro nombre. Entonces no hay ni un santo, ni Virgen María, nadie, solamente en nombre de Jesucristo. Y también Dios nos ha dado potestad. En Lucas 10:19 nos ha dado que potestad, nos ha dado autoridad. ¿Para qué? Para quebrantar todos los engaños, las obras de Satanás en nombre de Jesucristo. Y tenemos que tener claro esto, porque Dios nos ha dado autoridad, nos ha dado potestad. Y también nos habla en 1 Pedro 2:9. Somos linaje escogido, nación santa, pueblo escogido, adquirido por Dios, y para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a luz eterna. O sea, mira, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estamos en una oscuridad espiritual, pero Dios nos llamó, de allí nos sacó Dios. ¿Para qué? A luz eterna, ¿qué quiere decir? También que nosotros representamos a Cristo en esta tierra. Nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Pero para qué? Para llevar la salvación. ¿Para qué? Para llevar el Evangelio a 237 naciones, que nos levantemos como discípulos absolutos en estos tiempos, empezando desde nosotros mismos y para nuestra familia, para nuestra sociedad, para nuestra nación y para 237 naciones. Y allí también Dios nos va a llevar a diferentes lugares. De repente también nos esperan también nuestros hermanos chiquillos, allanitas, ellos nos esperan también. Tantas comunidades nos esperan. Y Dios nos va a poner en nuestro camino.
ya heme aquí, este mes vamos a ir en encuentro con nuestros hermanos chiquillos y ayanitas en Selva Central. ¿Ves? Dios nos está empezando a abrir las puertas, amados hermanos. Tenemos que tener ese corazón. Solo tenemos que estar preparados para ese momento, en el lugar que nos ha puesto. Amén. Y también la razón por qué Jesucristo murió. La razón por qué Jesucristo murió. Y nos habla en Isaías 59:2. Dice la palabra, nuestro pecado ha hecho división entre nosotros y Dios para no escuchar. O sea, por esa causa, porque el hombre estaban cegados su mente, su corazón, estaba con hijos del diablo, estaba muerto su espíritu, no escuchábamos su palabra. Y entonces, para eso vino Jesucristo. ¿Para qué? Para restaurar el imagen de Dios, para que pueda abrir nuestro conocimiento en lo espiritual, y eso es tener comunión con Dios. El resultado del pecado de Génesis 2:17 es la muerte. El ser humano tuvo la incredulidad, fue separado de Dios y fue hijo de Satanás. Como resultado está atrapado en la ley del pecado y de la muerte. Acá en Génesis 2:17, Dios le habla a Adán y Eva y le advierte diciendo: no comerás de ese fruto del árbol del medio, por el día que tú comes vas a morir. Pero Satanás muy astutamente le engañó a Eva diciendo: el día que tú comes vas a ser como Dios. Y a partir de ahí, el hombre, desde que comió ese fruto prohibido, cambió su destino de una forma absoluta, de generación hasta donde existe el hombre. Y también nos habla en Romanos 3:10, dice que no hay justo aún uno en esta tierra. Y Juan 8:44 está como hijo del diablo el hombre. Pero cuando llega Jesucristo en nuestro corazón, como dice la palabra de Dios en Romanos 3:2, Dios nos da libertad. Somos libres de opresión de Satanás, somos libres de ser esclavos del pecado. Somos libres, o sea, llegar a Jesucristo es libertad completa, total. Prácticamente restaura al principio de creación del hombre. Amén. Entonces, pero aún, ¿por qué a veces el ser humano, aún siendo cristiano, tiene tantas enfermedades? Porque antes de llegar a Jesucristo, en su vida, llevó tantas cosas. A veces comemos mal, no nos alimentamos bien. También tenemos, hay muchos de nosotros, una vida sedentaria. Por lo correcto que nosotros tenemos el ejercicio para estar sanos. ¿Pero por qué? Por causa del evangelismo. Una vez que nosotros estamos enfermos, ¿qué vamos a hacer? Nada. Entonces tenemos que cuidar de nuestra propia vida. ¿Por qué? Por causa del evangelio. Amén. Y también nos habla la palabra de Dios que dice: cuando llegó Dios en nuestra vida, en Romanos 8:2, Dios deshizo todas las maldiciones, desastres, a través de la muerte de Cristo, en lugar de nosotros como pecadores. ¿De verdad? En este momento, en la crucifixión de Cristo, por amor a nosotros, fuimos partícipes de ese cruz, fuimos partícipes de ese sufrimiento de Jesucristo. Nosotros fuimos partícipes, tú y yo, todo el ser humano, en esa muerte de Jesucristo. Por esa causa de la muerte de Jesucristo es lo que Dios abrió el camino para encontrarnos con Dios. Él rasgó en ese momento de la muerte el tul de las iglesias de arriba hacia abajo. O sea que Jesucristo abrió el camino de arriba hacia abajo para encontrarnos con Dios. Donde dice Juan 14:6, dice: yo soy el camino, la vida, la verdad. Nadie llega al Padre sino por mí. Solamente a través de Jesucristo podemos llegar a probar a Dios. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Aún nosotros éramos enemigos de Dios. No, estamos separados, estamos a veces buscando idolatría. Pero a pesar de todo eso, Jesucristo envió a su Hijo para morir por primera y última vez. ¿Por causa de qué? Por causa de nosotros. Él envió a su Hijo unigénito. Jesús ya sabía por qué vino a esta tierra, una misión. Él vino a morir en la cruz. Él sabía lo que iba a hacer. ¿Para qué? Para restaurar la imagen y semejanza que tenemos nosotros en nuestro corazón como seres humanos. Somos imagen y semejanza de Dios. Porque mira, hasta dentro de la creación Dios creó todo lo que vemos con su palabra. Y sabemos que Dios al único se tomó la molestia de abrir, de hacer, de construir, de formar con su propia mano del polvo de la tierra, es a nosotros. Después de crear, hacer de polvo de la tierra nos dio un soplo de vida. Eso es Espíritu de Dios. En otras palabras, somos nosotros seres espirituales. Dios es espíritu y nosotros también somos seres espirituales. Y a través de eso es lo que tenemos comunión, a través del espíritu es lo que tenemos comunión con Dios. Amén. Entonces tenemos que ser necesariamente ser hijo de Dios con el espíritu vivo. El resultado de la muerte de Jesucristo, Cristo ha solucionado todos nuestros pecados con su muerte. Fue ofrecido una sola vez para llevar nuestro pecado. Nos llevó a Dios. Juan 14:6 nos dice que Él es el camino de la vida y la verdad. Nadie llega al Padre si no es por Él. Y es Dios, por su inmensa voluntad, por su inmensa gracia, nos llevó por la voluntad a santificarnos nosotros como sus hijos suyos. Y en Hebreos 9:27 nos dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Quién nos trabajó? ¿Quién nos cargó en nuestra vida? En todas las generaciones fuimos esclavos del pecado, fuimos esclavos de Satanás. Sí, entonces ahí ese ser es quien nos cargó, ese ser nos cansó nuestra vida, nuestro espíritu. Pero Dios nos dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Amén. Ese descansar es tener paz en nuestro corazón, paz en nuestro espíritu. Y nos habla también en Hebreos 10. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En Hebreos 10 nos dice: en esa es la voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Acá nos habla bien claro, o sea que no perdemos la salvación. Si alguien está escuchando todavía va a escuchar este mensaje, Dios no ha jugado a morir en la cruz para que podamos volver a exhibir a Dios. Y así no sea que, en otras palabras, no perdemos la salvación. Pero tampoco con eso no quiere decir que nosotros los cubrimos de Dios vamos a hacer lo que queremos. No, tenemos que reflejar nuestra propia vida, la vida de Jesucristo, como siervos, como discípulos de Dios. Amén. Entonces también nos dicen: la participación es el secreto, la participación en el secreto de la muerte de Jesucristo. Jesucristo es verdadero Rey, verdadero profeta, verdadero sacerdote, quien deshizo en la cruz las obras del diablo, el respaldo del infierno y los pecados. La manera de tener la autoridad de la muerte de Jesucristo y su resurrección está en Gálatas 2:20. Dice que con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Qué decimos la palabra? Tenemos que poner la vida de Cristo en nuestra propia vida, día a día. Y también dice acá: tener la autoridad
la muerte de Jesucristo y su resurrección, que nos habla en Gálatas, ¿no es cierto? Personalmente, hemos de hacer todo para la gloria de Dios. En 1 Corintios 10:31 nos dice, todo hagamos para la gloria de Dios. ¿Nos habla claro? Sí, todo, cada cosa que hagamos en nuestro estudio, en nuestro trabajo, en día a día hagamos todo para la gloria de Dios. En otras palabras, una vez más le digo que debe reflejar la vida de Cristo en nosotros. Y también el premio del supremo llamamiento de Dios, disfrutar del nombre de Jesús, que puede sujetar todas las cosas. O sea que en el nombre de Jesucristo se sujeta todas las cosas. ¿Qué nos dice acá en Filipenses 3:17 al 21? Filipenses 3:17 al 21 nos dice la palabra de Dios: hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual pueda también sujetar a sí mismo todas las cosas. Acá en esta parte de la palabra nos dice que nosotros solamente somos peregrinos, estamos solamente por un tiempo nomás en esta tierra. Entonces debemos tener nuestra vida en ese contexto. Tenemos todos los días de nuestra vida, tener una vida de evangelista. En conclusión, la muerte de la cruz de aquel tiempo era lo peor, era doloroso, era avergonzado, y antes de llevar a la cruz, los romanos, ¿qué hacían? Lo flagelaban a la persona, y eso recibió Cristo, fue flagelado, fue menospreciado, fue escupido y bofeteado. Y lo peor es que ese chicote o correa que le daban tenía, dice, en la punta acero, plomo o hueso de animal. Entonces cada lugar que caía rasgaba el cuerpo, es decir, cortaba la carne hasta el hueso. Imagínate qué dolor habrá recibido Cristo. ¿Por qué? Por causa de nosotros. Todo ese sufrimiento nosotros nos merecíamos en toda la generación. Pero Él lo hizo por primera y única vez y para siempre. Entonces, que todo está consumado en nuestra vida. Somos libres del pecado, somos libres de la opresión, somos libres de ser esclavos de Satanás, pero también tenemos un deber que debemos conocer su palabra más, debemos personalizar este evangelio. Este evangelio no debe ser de un líder, del pastor, de nadie, sino que nuestro, así como lo hizo Pablo. Amén. Entonces va a ser diferente nuestra propia vida. Amados hermanos, pues hoy día es un día muy especial, como digo, es un culto de oración. Pues hoy tenemos un culto de oración, amados hermanos. Oremos por nuestros hermanos, por la salud de nuestra hermana Jackie, que mañana le vamos a operar. Oremos por ella, que nuestra hermana Jackie es su esposa del pastor. Y también oremos por la salud de nuestra hermano Giancarlos, que también sabemos también de un problema. Orar también por nuestra salud de nuestra hermana Margarita, orar por nuestra salud de nuestra hermana Rosa García, y orar por la iglesia para levantar economía de luz y misiones y evangelismo
y también para la iglesia, que Dios seguro que tiene preparado un lugar para levantar una iglesia con 3 atrios: atrio de oración, atrio de gentiles y atrio de remanentes. Entonces, con esa dirección oremos, amados hermanos. Pues tengamos comunión con Dios. Quizás también alguien tiene título de oración, pues también nos haga saber para poder orar. Dios va a poder poner en su mano de Dios. Dios dice que se llevó todos los sufrimientos, sus dolores de cada uno de los que creen en Él. Amén. Entonces hay que poner en mano de Dios, bajo la voluntad de Dios, cada tipo de oración. Amén. Padre Dios, gracias, bendito Señor. Gracias por escucharnos. Gracias por escuchar nuestra oración. Cuiden a las personas que están presentes y todos los que no vinieron por motivo de fuerza mayor. Que te entregamos bajo la voluntad tuya, nombre por nombre. Padre Santo, tú seas nuestra guía en todo tiempo. Bendito Dios, oramos por nuestra hermana, por la salud de nuestra hermana Jackie. Está bajo tu voluntad, Padre Santo. Pon tus manos en la herida que ella tiene, por alguna razón ha permitido. Utiliza a los médicos, Padre Santo, para que todo salga bien según tu voluntad. Y a través de esa circunstancia, que el Evangelio sea predicado con su propia vida. Bendito Dios, te oramos por la salud de nuestro hermano Giancarlos, para que pueda dar sanidad, Padre Santo, lo más pronto posible, para que se levanta como un discípulo absoluto, para que pueda llevar tu Evangelio a los 227 naciones, a los 5.000 tribus, para que dé sanidad, Padre Santo, para que pueda pisar Él, para que pueda establecer tu reino. Bendito Dios, cada circunstancia en nuestra vida como tus hijos es una plataforma que nos das, nos enseñas de una u otra manera, Padre Santo. También oramos también por nuestra hermana Margarita. Padre Santo, guíalos a la sanidad de sus huesos, de su mente, de su corazón, para que se levantan como discípulo absoluto tuyo en su intención que tú le has puesto, bendito Dios. Tú conoces su corazón, tú conoces sus pensamientos, Padre Santo. Padre Santo, te oramos por la salud de nuestra hermana Rosa García. Tú sabes las circunstancias que está pasando, Padre Santo, por alguna razón será. Tú conoces sus dolores, sus lágrimas y sufrimientos, pero por alguna razón, Padre Santo, tú tienes completo control de cada uno de tus hijos. Oramos, Padre Santo, también por la iglesia, para que levante la economía de luz, para llevar misiones y evangelismo a los 237 naciones, a los 5.000 tribus. Padre Santo, oro también por la economía de luz de cada uno de tus miembros de la iglesia, a los directivos, a todos los congregantes de esta iglesia. Guíalos, Padre Santo, en sus empresas, en sus trabajos, de gran manera, para que levantas como discípulos absolutos, para que puedan llevar a las 237 naciones tu santo evangelio. Padre Santo, también oramos por nuestros hermanos en Venezuela, que están pasando un mal momento, pero tú sabes, por alguna razón la han llevado a esa circunstancia. Sé que esa región es un país muy idólatra, es un lugar muy idólatra, pero por causa de eso también ha llevado a ciertas circunstancias. Y también igual en cualquier país, incluyendo a nuestra sociedad, llevarás a esas circunstancias por alguna razón. Bendito Dios, porque tu voluntad es grande y poderoso, y tú tienes completo control de cada uno de ellos. Pero en cada lugar, en cada pueblo, hay uno de tus hijos que está orando, hay uno de tus hijos que está clamando para que puedas sanar sus tierras, para que puedas sanar sus mentes y sus corazones, cada uno de tus hijos. Bendito Dios, te ponemos nombre por nombre a cada uno de ellos, para que lo levantes, los guíes, a que guíes para que puedan disfrutar sus 5 poderes que tú le has dado, bendito Dios, para que puedan levantarse como discípulos absolutos día a día. Sana su mente, su corazón, su tierra, sana sus hogares, su familia, sana también a nuestro querido país que está pasando un mal momento, Padre Santo, por las cosas difíciles de la delincuencia que pasa, pero tú tienes completo control de cada uno de ellos. Bendito Dios, te agradezco por todo. Te agradezco, Señor, por habernos escuchado en nuestra oración.
que clamamos nuestro corazón, un corazón contrito y humillado delante de ti. Gracias, mi Dios, mi Señor, por el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén. Muchas gracias. Nos despedimos de cada uno de nuestros hermanos que nos han escuchado este programa. Bendiciones.